Padre, estamos en tu casa, en tu santuario, dependiendo totalmente de ti. Dios mío, te suplicamos que la palabra de conocimiento y de sabiduría esté en operación en este estudio de tu palabra. Que la unción del Espíritu Santo sea derramada en la enseñanza y en el recibir de la enseñanza. Señor, toma el total control de este estudio. Que tú recibes toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos han escuchado decir que el diezmo es de la ley? Usted lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Dónde nada más? No crea que se los voy a creer. La hermana también. Eso se oye continuamente, no solo de sectores, pero aún dentro de nosotros. El diezmo es de la ley. El diezmo no es de la ley. El diezmo es muchísimos siglos, 4 siglos y medio antes de la ley. Vamos a leer Génesis 14, del 18 al 20, y otro lee Génesis 28, del 20 al 22. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Santísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gloria al Señor. Así que allí tenemos a Abraham pagando los diezmos a Melquisedec. Siempre, siempre, siempre se pagan los diezmos a uno superior al que paga diezmos. No superior en ningún sentido humano, sino superior en su posición como siervo de Dios, como pastor, etcétera. Entonces allí Abraham, y notemos que Dios no le había dicho a Abraham de diezmo. Eso surgió voluntariamente de Abraham. Entonces, ¿cuánto más debemos nosotros pagar los diezmos cuando ya Dios lo ha hecho claro y específico en las Sagradas Escrituras? Si Abraham lo hizo voluntariamente, que nació de su corazón agradecido, nosotros debemos ser tan agradecidos como Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Gloria a Dios. Y Abraham no recibió las experiencias que nosotros recibimos. Era un hombre temeroso de Dios, pero que comenzaba, el conocimiento de Dios comenzaba a divulgarse con Abraham y a través de Abraham. Bendito el nombre del Señor, porque antes de Abraham había vivido gente piadosa y gente santa, como Enoc, que caminó con Dios, y Dios se lo llevó para el cielo, lo raptó, lo levantó. Es un símbolo del levantamiento de la iglesia. Alabado sea Dios. Pero en cuanto al conocimiento más amplio de Dios, esto se dio inicio con Abraham, y de hecho el plan de redención empezó a ilustrarse
a ser ilustrado en la vida de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, su único hijo, Isaac, a quien él tanto amaba. Y cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, dice que, la palabra dice que Abraham madrugó, se levantó de madrugada, despertó a su hijo Isaac, que era un adolescente, despertó 2 criados, despertó a un asno, amén, y le dijo a los criados que cargaran el asno de leña, lo cual hicieron. Llevaban fuego, llevaban un tremendo cuchillo, todo lo necesario para sacrificar a Isaac, y conste que Abraham ya sabía que Dios no acepta sacrificios humanos, pero Dios le habló y él obedecía a Dios. No se puso a hacer cálculos y conjeturas. Dios estará equivocado, como tanto hoy, tanto creyente hoy. No, la Biblia dice así, pero eso ya no, hoy ya no tiene vigencia. Eso a veces como hacen tantas versiones de la Biblia, eso lo han cambiado. Y pretenden escudarse de esas maneras. Pero Abraham sencillamente obedeció a Dios. Y él era consciente que Dios no acepta sacrificios humanos. Pero Dios le dijo que lo hiciera y él no se iba a altercar con Dios. Él obedeció a Dios. Y él sabía que algo haría Dios. Amén. Esa era la fe de él. Bendito el nombre del Señor. Iniciaron el viaje. Era monte arriba, al monte Moria. Y el monte Moria es parte de lo que hoy es la ciudad de Jerusalén. Alabado sea el Señor. Por consiguiente, el monte Moria es parte de todo ese sector, no solo de Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén. Y en las afueras de Jerusalén está la colina del Calvario, donde otro hijo fue enviado por el Padre. Oh, aleluya. A realizar un sacrificio. Siguieron el ascenso y cuando iban por mitad del ascenso, Abraham le dijo a los criados que quedaran allí, que él y el mozo seguirían el camino, pero que los esperaran allí. Así que Abraham, en esa fe de Abraham, que le ganó el título de amigo de Dios, gloria a Dios, y el título de el padre de la fe, pues le dijo, espérennos aquí, incluyó a Isaac. Y Pablo dice que Abraham sabía que de un Isaac ya muerto era Dios capaz de levantarlo. Aleluya, precioso el nombre del Señor. Siguieron el ascenso, llegaron. Abraham levantó un altar de piedras, puso la leña que llevó el pollino, la puso sobre el altar. Antes de llegar al monte Moria, su hijo Isaac le habló, le dijo, Padre mío, y Abraham respondió, heme aquí,
mi hijo. Isaac le dijo, Padre, llevamos leña, llevamos el fuego, tú llevas el cuchillo, pero ¿y el cordero? ¿Qué sacrificio? ¿Y el cordero? La respuesta de un hombre de fe, hijo, Jehová se proveerá de cordero. Ató a Isaac de pies y manos, lo tomó en sus brazos, lo colocó sobre la leña del altar. Como agricultor que era, que es una costumbre que no falla en ningún agricultor, darle los últimos toques al cuchillo o a la daga o al machete, le dan los últimos toques para darle un filo perfecto. Y hay que pensar que Abraham lo hiciera. La Biblia no lo registra todo. Que él asentara el filo del machete, pensando para de un solo golpe degollar a Isaac, porque hubiera sido más doloroso para él estar pasando el cuchillo así en el cuello. Él quería, evidentemente él quería de un solo golpe degollar a Isaac y sacrificarlo a Dios. Y ya que hubo asentado bien el filo del machete o lo que fuera, levantó su brazo para descargarlo sobre el cuello de Isaac, y cuando ya iba a descargarlo, oyó la voz de Dios: Abraham, habla Jehová que tu siervo oye. No hagas daño al mozo. Ya veo que tú me obedeces y que tú confías en mí. Alabado sea el Señor. Él bajó su brazo y para los efectos divinos, Abraham sacrificó a Isaac. Si Dios no lo detiene, Él lo hubiera hecho. Dios no acepta sacrificios humanos. El único sacrificio que ha sido aceptable a Dios es el sacrificio de su Hijo hecho humano. Porque el castigo tenía que pagarlo el hombre. El castigo de sus pecados tenía que pagarlo el hombre. Y si lo paga el hombre queda totalmente perdido. Porque el hombre no tiene méritos para ser salvo, aun cuando ponga su vida en sacrificio. Lo único que reconoce el cielo es el sacrificio y el derramamiento de la sangre preciosa, inocente, pura, limpia de su Hijo Jesucristo. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Aleluya. Y allí nos hablaron estos versos, que Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Melquisedec es lo que en teología se llama una cristofanía, o sea, una aparición de Cristo como sacerdote. Y de Melquisedec se dice que no tenía principio de días, ni fin de días, ni genealogía humana alguna. Y hay una descripción de un ser divino. Y era una aparición de Cristo. Y ya dije que se pagan los diezmos a una persona superior a uno. Entonces, Abraham pagó diezmos a Melquisedec.
reconoció que Melquisedec era una persona, una personalidad mayor que él. Y en ese tiempo, en la tierra, mayor que Abraham no lo había. No lo había. Que Dios le llamara mi amigo. Alabado sea el Señor. Y que Dios le diera el título de Padre de la Fe. Y que Dios le dijera que de los lomos de él iban a salir naciones y naciones y naciones, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Alabado sea su nombre, porque de los lomos de Abraham vino el Mesías prometido. Y en Abraham han sido bendecidas todas las familias de la tierra. Alabado sea el Señor. Y estos fueron unos diezmos que Abraham pagó voluntariamente, que salían de un corazón agradecido. Y si Abraham estaba tan agradecido cuando él empezaba a conocer a Dios, cuánto más agradecidos deberíamos ser nosotros al saber que sí, de los lomos de Abraham vino Cristo, nuestro Mesías Redentor, quien derramó su sangre por nosotros. Amén. Quien nos ha bautizado con el Espíritu Santo, quien nos ha hecho hijos de Dios, quien nos ha hecho hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pues nosotros deberíamos estar más agradecidos que Abraham. ¿No les parece, hermanos? Entonces, con respecto a los diezmos, no deberíamos ser a veces morosos, pensando que los paguemos, pero debe ser lo primero que saquemos para los diezmos del Señor. Y yo he conocido tantas personas que escogen los billetes más nuevos para pagar sus diezmos al Señor. Que ni siquiera dan esos billetes que ya están ya por el tío San recogerlos, porque ya no le caben más arrugas y están gastaditos. Y nuestra gratitud debe llegar a eso también. A no pagar los diezmos con unos billetes que uno los lleva al banco y cuestionan a uno, pero ¿de dónde usted sacó esto? Alabado sea el nombre del Señor. El diezmo es una expresión de nuestra gratitud al Señor. Estamos agradecidos de Dios, pagamos los diezmos para que la obra siga marchando adelante. Porque los diezmos es el sistema financiero establecido por Dios para el sostenimiento de la obra de Dios. Si ahora yo trajera unas rifas aquí, bueno, vamos a rifar esto. Aquí todos tenemos el conocimiento y la conciencia de que las rifas no son de Dios. La revista Selecciones varias veces, corridas, 3, 4 años corridas ahora, me ha mandado una literatura diciéndome que yo soy la quinta persona, 1, 2, 3, 4, y el reverendo Ortiz, la quinta persona que es candidato para escoger de esas 5 un premio de $10 millones. Quien no tenga los principios que el Señor ha puesto en otras personas, mire, te da 20 firmas que haya que darle. Pero yo nunca he contestado esas cartas.
nunca, nunca, porque me siento mal, me siento caído. No las he firmado porque yo no puedo firmar, porque de la noche a la mañana me encuentran millonario. Y usted se cree que van a pensar, eso fue de selecciones. Lo que piensan, la obra, que se ha quedado con los chavos en la obra. Bendito el nombre del Señor. Así es que el diezmo no es de la ley, el diezmo es de la fe, de la dispensación de la promesa. Una promesa y promesas que Dios había hecho, que había que tener fe. Imagínese usted, hermano, que en Hebreos dice que Abraham tenía la visión de la nueva Jerusalén. Abraham, en Hebreos lo dice, y dice que Abraham la saludaba así de lejos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo con él, el Señor poner en su mente cómo iba a ser la nueva Jerusalén. Él lo creía de tal modo que la saludaba así de lejos. Y había muchos miles de años atrás, porque todavía la nueva Jerusalén está todavía en el futuro, por lo menos 1000 años. Tiene que pasar el reino milenial de Cristo. Y entonces que viene la nueva Jerusalén. Amén. Pero Abraham, siglos y siglos antes de la era cristiana, como 8 siglos, pues ya Abraham la saludaba de lejos. Por fe en la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. Entonces los diezmos traen tanta bendición al individuo que los paga, que Dios incluyó el pago de los diezmos en la ley. Y vamos a leer, esto está en Éxodo, pero vamos a leer en Malaquías la posición de Dios con aquellos que no pagan sus diezmos. Pero para que lo entendamos mejor, los diezmos son tan buenos, que su silencio me dice, ¿buenos de qué? El pagar diezmo es tan bueno. Por aquí oí, pero para allá atrás no oí nada. Amados, los diezmos, pagar los diezmos son tan y tan y tan buenos. Vamos mejorando. Gloria a Dios. Que han sido incluidos en la gracia. En Mateo 23:23 y en Lucas 11:42. Ahí el Señor ratifica el diezmo. Los fariseos pagaban diezmo, y aún de los productos de la tierra pagaban diezmo. Y el Señor le dice, escribas, fariseos, hipócritas, que diezmáis aún de las semillas más pequeñas, la plantita de menta, las diezmas, pero se olvidan de la justicia. Entonces el Señor le dijo, aquello, sí, hay que hacerlo, refiriéndose a los diezmos. Aquello hay que hacerlo, pero no se puede olvidar lo segundo, la justicia. ¿Ven? Así que el Señor ahí ratifica el pago de los diezmos. Así es que los diezmos son de la dispensación de la promesa. Y la dispensación de la promesa es la tercera, la cuarta. La primera es la dispensación de la inocencia
luego la conciencia, luego el gobierno humano, y entre paréntesis, el gobierno humano es una institución divina. Que haya malos gobernantes no es problema de Dios. ¿Ves? Y esa es la tercera. Y la cuarta dispensación es la promesa. Así es que ya desde la promesa, personas agradecidas de Dios traían el diezmo, pagaban el diezmo de sus ganancias por gratitud. Entonces, como Dios bendice, Dios recompensa estas cosas, y vio Dios que era tan bueno el pago de los diezmos, que Él pues la recompensaba, le daba más al que pagaba sus diezmos. Entonces Dios incluyó los diezmos en la ley de Moisés. Así que los diezmos no se originan en la ley de Moisés. Los diezmos se originan en un corazón agradecido. Y Dios ve esa gratitud y la recompensa. Sea Dios glorificado. Y entonces el Señor ratifica, aprueba, confirma el pago de los diezmos. Así es que el que le venga a usted a desalentarle, a decirle que los diezmos son de la ley, dígale que no, que está muy, muy equivocado. Que más de 4 siglos antes de la ley, Abraham pagó diezmos a Dios. Y note que pagó diezmos a Dios, ¿sabe? Porque Melquisedec era un tipo de Cristo. Y más grande que Abraham, humanamente hablando, no lo había en el mundo, en cuanto a sus relaciones con Dios. Alabado sea el Señor. Ya dijimos que el diezmo expresa gratitud y adoración a Dios. Porque cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, le reconoció como superior a él y le reconoció como Dios, porque adoró. Gloria al Señor. Y cuando nosotros traemos los diezmos, debemos de venir adorando al Señor, dándole gracias, llenos de gratitud, porque Él nos da trabajo, estamos trabajando. Y entonces, esa gratitud, y a la vez que es un mandato del Señor, pues nos lleva con gozo a traer los diezmos al alfolí, a la casa de Dios. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. El diezmo es una manifestación de la gracia de Dios y una bienaventuranza para la persona que paga sus diezmos. En Hechos 20:35 dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y es más bienaventurada la acción de dar y de pagar los diezmos que recibir. El que recibe los diezmos a la vez está recibiendo una muy grande responsabilidad. El que paga sus diezmos se descarga de una responsabilidad y de una maldición. El que recibe los diezmos asume una responsabilidad delante de Dios, que no puede usar esos diezmos caprichosamente, que lo primero que tiene que hacer es pagar diezmos de esos diezmos que ha recibido. Porque el pueblo de Israel pagaba diezmos y luego
volvía y pagaba diezmos a los sacerdotes. En el pueblo de Israel creo que había 3 diezmos. Calladito. Gloria a Dios. Nosotros pagamos un diezmo nada más. Así que vamos en coche, como decimos humanamente. Entonces quedarse con el diezmo. La Biblia lo clasifica. ¿Cómo Dios le llama? Al que se queda con los diezmos. Ay, se les olvidó. Oiga, cuando uno no quiere acordarse de una cosa, no hay quien se lo haga recordar. Mire que se están delatando ustedes mismos con esos silencios que a veces hacen. Se están acusando ustedes mismos, yo no. Líbreme Jehová. Pero vamos aprendiendo, ¿verdad que vamos aprendiendo? Gloria al Señor. Durante la dispensación de la promesa o de la fe, repito que los diezmos fueron practicados por corazones llenos de fe, lo cual hicieron voluntariamente. Y quien no paga el diezmo no recibe una grave, quien no paga el diezmo recibe una grave censura y está bajo maldición. Malaquías 3, 9 y 10. Gloria a Dios. Malditos sois con maldición, Wow. porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Los 2 versículos son preciosos. Tanto el que dice de la maldición como el que dice que hasta que sobreabunde. Amén. ¿Sabe cómo dice en el hebreo? En el hebreo original. Que recibiréis bendición hasta que no tengáis dónde acomodar tanta bendición. Así dice el texto en el hebreo. Que no tengamos ni dónde acomodar tanta bendición. Claro, Dios tiene que hacer esas promesas y esas ofertas, porque Dios sabe que Satanás es un entrometido y tiende a endurecer el corazón del pueblo de Dios. Y Satanás maneja las cosas por cualquier insignificancia. Un cristiano deja de pagar sus diezmos. Que el pastor sin darse cuenta o un hermano de la iglesia sin darse cuenta le pisa el callito del dedo chiquito, ya no pago más los diezmos. Gloria a Dios. Amén. Y por eso Dios nos alienta a pagar los diezmos. No importa lo que suceda. Porque Dios derramará bendición hasta que no tengamos dónde acomodar tanta bendición. ¿Cuántos creemos la palabra de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena. Así que si nosotros damos así, entonces el Señor nos da así.
medida buena. Entonces la llena. Y después que la llena, la remece. ¿Qué sucede con la harina, digamos? Se acomoda y baja. Remecida. ¿Cómo más dice el texto? Apretada. Entonces el Señor viene y hace. ¿Y qué le pasa a la harina cuando uno le hace así? Baja más. Y el Señor vuelve y la llena. Y cuando está rebosando, que se sale del borde de la vasija, el Señor nos la entrega. Y claro, esto no se puede tomar como negocio, porque ese es un negocio redondo, pero no podemos tomarlo como negocio. Yo conocí un hermano, yo tenía unos 14 años y conocí un hermano en la iglesia. Mire, ese era ahí firme, pagando sus diezmos. Él tenía un comercio, él pagaba sus diezmos. El apellido era Saavedra, todavía me acuerdo. Y él pagaba sus diezmos. Pero una vez él escapó en un testimonio y dijo que él pagaba diezmos para que Dios le diera más. Entonces lo cogió como un negocio con el Señor. Y no pasó mucho tiempo que perdió el negocio. Quebró en el negocio. Eso hay que hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con temor de Dios en el corazón, para agradar al Señor, para impulsar la obra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. El testimonio de la fe pasó de hombre a hombre, de generación a generación, porque tenían fe y pagaron sus diezmos. Los mandamientos de la ley, incluyendo el diezmo, fueron escritos porque el pueblo no tenía fe. ¿Oyeron? Mire, si nosotros fuéramos bien agradecidos del Señor y leemos estas cosas en las Sagradas Escrituras o las escuchamos por primera vez, nosotros responderíamos. Abraham respondió voluntariamente, nadie le dijo nada. A nosotros nos debe bastar que nos lo digan por lo menos una vez y nos enseñen lo que es el pago de los diezmos. Tampoco en forma de regaño. Ustedes son unos impíos, no pagan diezmos. Pues eso aleja a la gente. Y entonces le pone en la mente a las personas que el pastor lo que quiere es plata, dinero. Y por eso los trata así. Pero no es así. En la enseñanza de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en Deuteronomio 32:20 y en Hebreos 4:2. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Amén. La ley fue el ayo, el capataz, el mayordomo. Y los capataces son capataces. El guardián para enseñar al pueblo de Israel a tener fe. Gálatas 3, 24 y 25. Camina enseguida alguien para acá y lo viene buscando. Sí. Gálatas 3, 24 y 25. Amén, gloria a Dios. De manera que la ley ha sido nuestra ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Amén. Así que la ley fue el ayo para enseñarnos la fe. Y ya no estamos bajo el ayo o bajo el capataz, que es la ley, sino que ahora estamos en la fe. Y fue por fe que Abraham pagó sus diezmos. Por fe y gratitud. Y es como nosotros en esta dispensación deberíamos pagar nuestros diezmos. Alabado sea el Señor, con gratitud y llenos de fe. La gracia de Dios es impartida a todo verdadero cristiano. Es escrita en su corazón la gracia de Dios y es impelido a sostener la obra de Dios, a dar con gozo, con agrado, con generosidad, conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, y ruega que reciba su ofrenda y se da él mismo al Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Esa debe ser la actitud del pueblo de Dios en esta dispensación. Quiero aclararles también que los diezmos no son un donativo que se da a la iglesia. Los diezmos no son una ofrenda que se da a la iglesia. Los diezmos es una deuda y las deudas se pagan. Las deudas no se le da al dueño de la casa donde vivimos. Nosotros no decimos, ay, ya se cumplió el mes y voy hoy a pagar el mes que ya viví. O a pagar no, porque lo que quiero ilustrarles es que nadie dice, pues voy a hacerle este regalito de fin de mes al dueño de la casa. $450 le voy a llevar de regalo al dueño de la casa. Esa es una deuda que estamos pagando. Y pagamos esa deuda porque estamos usando unas facilidades ajenas. Estamos usando una casa ajena, que no es nuestra. Entonces, quien tiene una casa alquilada, es alquilada y todos los meses contrae una deuda. Y si no paga esa deuda, tarde o temprano lo botan de la casa. Porque la renta de la casa es una deuda que hay que pagar. Nadie, cuando se cumple el mes de la energía eléctrica, nadie dice, déjame mandar este chequecito por correo a la compañía de energía eléctrica como un regalito mío este mes y cada mes. La luz no es un donativo que usted le hace a la compañía. La energía eléctrica es una deuda que usted ha contraído de un servicio que se le ha prestado durante el mes. Y usted paga eso y tiene que pagarlo porque es una deuda. Y los diezmos no es un regalito que nosotros le hacemos al Señor. El pago de los diezmos, básicamente, no se paga a la iglesia ni se paga al pastor. Es una deuda que nosotros pagamos a Dios. Porque el pastor no le puede recompensar. El pastor recibe el diezmo suyo y lo utiliza en el engrandecimiento de la obra del Señor. Pero el pastor no le puede decir, bueno, hermano, usted pagó $100 de diezmo el mes pasado, aquí le traigo 200. Porque entonces, ¿dónde va a parar la cosa? Pero uno el diezmo lo paga al Señor. Y el Señor tiene un sistema de contabilidad en su mente eterna, en su mente infinita, que no se le escapa a Él lo que usted pagó de diezmo. Y son millones de personas en el mundo que pagan sus diezmos a Dios.
y Dios a todos le cumple su promesa. Sea Dios glorificado. Así que si esto, el no pagar los diezmos, es algo grave en el miembro de la iglesia, en el pastor, es súper grave. Gloria a Dios, hermano. Bueno. Amén. A principio si yo digo eso, mire, pero gloria a Dios que nos gusta aprender, ¿verdad que sí, hermano? A lo menos que se nos recuerden las cosas, que hagamos como el apóstol Pedro, que le escribió en su segunda epístola. Yo no me canso de decirle las mismas cosas, aunque ustedes las sepáis. Y nosotros no podemos cansarnos de enseñar las mismas cosas. Porque si no enseñamos las mismas cosas, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Que por ahí dice que el Señor suspendió, canceló el levantamiento de la iglesia. ¿Eso es lo que vamos a enseñar? Que el poder de la sangre de Cristo es tan y tan y tan y tan y tan y tan y tan poderoso que el Señor levanta la iglesia y hay un pastor adulterando ahí y ahí mismo el Señor lo limpia con su sangre, ahí en el acto, lo limpia con su sangre y se lo lleva para el cielo. Eso es lo que vamos a enseñar. ¿Cuántos queremos que se nos siga enseñando las mismas cosas? Al Señor sea toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendito tu santo y maravilloso nombre. Gloria a Jesucristo. Precioso el nombre del Señor. Aleluya. Alguien vaya buscando Deuteronomio 12:19. Hay una amonestación para no dejar de pagar el diezmo. Deuteronomio 12:19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. Ten cuidado de no descuidar al levita. ¿Por qué dice eso? Porque el levita no tenía tierras. El levita trabajaba en el sacerdocio en favor de la vida espiritual del pueblo. Y se sostenía con los diezmos. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y el 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Amén. Hermano, eso no está tan claro que ni un gallo canta más claro a las 5 de la mañana. Eso está bien claro en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. No pagas tus diezmos al Señor. No eres de la fe, ni eres de la gracia. Eres de la ley. Y la ley te condena y te maldice. ¿Qué problema? Mire el problema que uno se busca con no cumplir con el pago de sus diezmos. Porque el que no paga sus diezmos al Señor no es de la fe. Porque el pago de diezmo empezó en la fe. Ni estás en la gracia. Entonces estás en la ley. Eres de la ley. Y la ley te condena y te maldice.
malditos sois, con maldición. Vamos a leer a Malaquías, capítulo 3, y vamos a empezar leyendo desde el verso 7 hasta el verso 11. Desde los hijos de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor, gracias a Dios. Amén. De modo que el pagar los diezmos trae bendición, el no pagarlos trae maldición. Y Dios pues hace que ni la tierra le produzca y el esfuerzo de su trabajo se evapore cuando no pagamos los diezmos al Señor. Alabado sea Cristo. Pagas tus diezmos fielmente al Señor y das tus ofrendas con gozo, con amor y generosidad, eres de la fe y estás en la gracia. Amén. Precioso el nombre del Señor. Dios te abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ti bendición hasta que sobreabunde. De modo que las promesas del Señor para los que cumplen con sus diezmos son unas bendiciones súper preciosas. Y Dios siempre ha cumplido con su palabra. Y Dios no deja que su palabra torne atrás vacía. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Eso quiere decir que Dios, en cuanto al estudio que estamos dando, que Dios vigila al que paga sus diezmos a Él para bendecirle y para darle bendición hasta que sobreabunde. No solo que abunde, sino que sobreabunde. Por eso es que en el hebreo dice, hasta que les enviaré bendición, hasta que no tengan dónde y cómo acomodar tanta bendición. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gracias al Señor, hermanos. Y Dios hace unos cuantos días, pues vino motivándome y yo sentía que era la voluntad del Señor que tuviéramos este estudio. Y creo con todo mi corazón que ha sido necesario. Es necesario, porque nos vamos olvidando y vamos dejando las cosas y llegamos a una condición que nos tornemos crónicos en algo que estamos haciendo que no debemos hacer, en algo que nos priva de bendición y en algo que Satanás se aprovecharía, que la falta de pago de diezmo nos ubica en una maldición. Y por ahí entra Satanás, por nuestra desobediencia en el pago de los diezmos, porque toda desobediencia es pecado. Y como estamos en pecado por no cumplir con los diezmos, estamos abiertos para los ataques de Satanás. Porque
Acordémonos de Job, cómo Satanás acusó a Job, pero tuvo la defensa de Dios, Job, y dijo que era varón perfecto, un hombre santo, temeroso de Dios. Entonces, cuando Satanás tiene planeado un ataque a nosotros, Dios interviene y nos defiende. A mí el Señor me ha defendido de trampas del diablo. Me ha defendido de la muerte muchas veces. Satanás ha usado a un individuo para poner una bomba de alto poder explosivo debajo de la plataforma al aire libre donde he estado predicando. Y el Señor lleva al teniente de la policía, estaba dando vuelta con 2 policías más, y lleva al teniente a pararse detrás de la plataforma. Y en un momento, pues él miró debajo de la plataforma que tenía más de 1 metro de alto. Y él vio una espiral de humo que subía. Como policía le estuvo sospechoso, se metió debajo de la plataforma y ya la mecha estaba llegando al detonante. El fuego estaba llegando al detonante. Él con sus dedos apagó la mecha, que era un cordoncito, y se llevó el artefacto para la jefatura de la policía. Un perito lo desmontó y el teniente volvió al terreno donde estábamos celebrando la campaña y me dijo: Pastor Ortiz, por la fracción de 1 segundo, y usted hubiera volado en pedacitos, y 2 pastores que estaban en la plataforma igual, y el público que estaba alrededor, hubieran volado en pedacitos por el aire, porque era una bomba de alto poder explosivo. Y son muchas veces que Satanás ha intentado acabar con mi vida. Yo le molesto mucho, yo lo reconozco, que yo lo ataco duro. El Señor lo atacó más duro en el desierto. Sea Dios glorificado. Y si fuera a contarles, yo tendría que contarle unas 20 veces que Satanás ha querido matarme violentamente. Y ha querido eliminarme con 2 enfermedades, la del 83 y la del 89. Y él manejó a los médicos de ahí bonito. Y les hizo ver, les hizo entender y los convenció que yo me moría, que yo no sobreviviría. Y ellos pues no me atendían. Aquí está el hermano Vázquez que sabe de eso y la hermana Ana, que no me atendían. Controló la mente de los médicos. Y yo tuve sin conocimiento 4 días con sus noches por la falta de oxígeno, de sangre en el cerebro. Yo perdí toda mi sangre. Y 1 hora, apenas 1 hora que haya un cuerpo sin sangre, esa persona muere. No puede sobrevivir. Y yo estuve 4 días y sus noches sin sangre. Pero el Señor no se apartó de mi lado. El Señor pudo haberme inyectado sangre. ¿Será difícil para Él? El Señor pudo haber tocado mi cuerpo y que mi cuerpo produjera la sangre de mi cuerpo, porque así es que se produce la sangre. Dios lo ha hecho así, que el propio cuerpo produce su propia sangre. Pero cuando hay una pérdida continua, el cuerpo no puede elaborar sangre así, por litros rápido. Y el Señor pudo haber tocado mi organismo y que empezara a producir mi propia sangre a
no demorado que lo hiciera, porque Él lo puede hacer, Él es el creador, Él lo sabe hacer bien todo. Pero el Señor escogió la manera más difícil y más lenta. Bendito el Señor. Porque nadie, si el Señor pone mi organismo a producir sangre, pues nadie lo hubiesen tomado como, vaya, que fue el organismo. Pero cuando hay 4 días y sus noches por el medio, y por la presión de Satanás sobre los médicos, el Señor escogió la manera más difícil para dejar establecido que Él fue quien lo hizo. Es imposible que un cuerpo sobreviva 1 hora sin sangre. Y el Señor permitió que yo sobreviviera 4 días con sus noches sin sangre. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Y definitivamente Él puso su mano. Y Él tuvo que haber producido sangre en mi organismo a un ritmo rápido. Alabado sea su nombre. Y yo no pienso reducir, aminorar mi posición, mi compromiso. Mi llamado. No pienso, con la ayuda de mi Dios, yo seguiré proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y enseñando y viviendo la palabra de Dios y la sana doctrina. En esta obra jamás cambiaremos la doctrina. Jamás. Interpretaciones erróneas que pueda tener algún obrero no será lo que haga que esta obra cambie de posición doctrinal. Los vientos de doctrinas que soplan, no soplan para nosotros. Con la ayuda del Dios Altísimo, permaneceremos firmes en la doctrina. Alabado sea el Señor. Y no importa los ataques de Satanás, por lo menos yo, y creo que ustedes piensan igual, yo no quiero a Satanás de socio, ni de amigo, ni que me felicite. Seguiremos siendo enemigos, porque Él es enemigo de Cristo, y es el enemigo de la verdad. Él es padre de mentira. Bendito el nombre del Señor. Y no importa los vientos que soplen, hermanos, nosotros tenemos que mantenernos en la palabra y en la doctrina. El cambiar una frase, una palabra, es abrir la puerta a que la afluencia de doctrinas heréticas que hay invadan esta obra. ¿Y qué nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? El descrédito. Nos queda la derrota. Nos queda el epíteto de cobardes. El único cobarde que ha demostrado siempre ser un cobarde es Satanás. Y con él nosotros no queremos ningún tipo de negocio. Ya escucharon, y son otros casos más, hermanos, que a mí me han ofrecido millones de dólares, literalmente millones de dólares, para ayudar a esta obra. Y yo los he rechazado, porque parte del dinero no ha sido bien habido. Y es mejor seguir al ritmo que el Señor nos lleva
y no dar un paso tan largo que nos reventemos todos. Gloria a Dios. Vamos al ritmo del Señor. Hay otro país africano que la obra ha entrado, Nigeria. Hay otro país africano que hemos entrado, Gabón. En junio, mediante el Señor, entraremos a la Guyana inglesa. Y serán ya 38 países donde Dios. Así que sigamos al ritmo que el Espíritu Santo nos lleva. Bendecido sea el Dios de la gloria. Vamos a estar de pie, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor y prometámosle al Señor cumplir con nuestros diezmos, de modo que nosotros podamos cumplir con los compromisos que tenemos en todo el mundo. Todos con sus manos en alto, gloria al Señor. Alabado tu nombre, Padre. Nos humillamos delante de ti, oh Dios Todopoderoso. Reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos nuestra dependencia de ti, porque sin ti nada podemos hacer, porque vivos nos habrían tragado a tú no estar con nosotros. Pero gracias, Dios mío, que tú has estado siempre con nosotros y tú nos sigues ayudando y tú sigues moviendo esta obra hacia adelante y tú permites que este movimiento siga en movimiento, siga avanzando, siga cruzando fronteras. Oh Dios, bendice cada obrero. Señor amado, que la gloria de tu presencia descienda de manera muy especial en cada uno de tus siervos. Dios mío, mira aquellos compañeros que en el día de hoy no están aquí. Aquellos que estén enfermos, envía tu palabra y sánales en este momento. Aquellos que estén bajo una prueba, bajo una presión de las tinieblas, libértales en este instante, Dios mío. Libértales, Señor. Gloria a tu nombre. Aquellos, Señor, que estén desanimados, que estén tristes, que Satanás les tenga de algún modo cautivos, que en este momento, por el clamor de tu pueblo, ellos queden completamente libres. Aleluya. Y que a lo menos les veamos esta noche, Padre. Sea tu nombre glorificado. Esta obra es tuya, Señor. Tú eres el que llevas adelante esta obra. Esta obra tú la presides. Esta obra tú la fundaste. Esta obra tú la iniciaste sin darnos cuenta nosotros mismos. A ti te damos toda gloria, toda honra, todo reconocimiento, toda alabanza, porque solo a ti pertenece. Padre, gracias por lo que has hecho hasta hoy, pero sabemos que tú tienes muchas otras cosas muy grandes para realizar a través de esta obra. Estamos en tus manos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Inspíranos cada día más. Inspíranos al sacrificio. Que no recibamos en nuestro corazón, Dios mío, aquellas cosas que nos desvíen de tu propósito eterno. Oh Padre Celestial, que no haya deseos de grandeza en ninguno. Señor amado, que reconozcamos que solo tú eres el grande, que solo tú mereces todo reconocimiento. Alabado tu nombre maravilloso. Señor, te necesitamos.
Sin ti nada podemos hacer. Glorifícate en cada vida, en cada pastor, en cada esposa de pastor, en cada congregación. Sigue glorificándote, Señor. Te suplicamos todo esto, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro precioso Salvador, a quien damos gloria, honra y alabanzas. Amén y amén. Gloria al Señor.